Buenas noches para ti también, José. Descansa. Y nosotros seguimos con Carlos, con Jon Aldecoa y con Rodrigo Oria. Opiniones. Vamos a ver ese rescate Suiza en conversaciones, bueno, en opciones para ver cómo estabilizar Credit Suisse. Carlos, claro, quiero preguntarte, nos decías, me pareció bien la actuación de la Reserva Federal, fue lo mejor que se podía hacer en cuanto a Silicon Valley Bank, o de las peores opciones como sería la mejor, la menos mala. Claro, el problema de esto es, ¿cuál es el efecto de tener que salvar todo el tiempo a todo el mundo? Si las reglas están escritas, ¿qué pasa? ¿Las rompemos cuando queremos y cuando mañana llegue un banco quiebre y le digan, oye, ¿y a mí no me rescatan? Es un tema sin duda delicado, pero bien es cierto que un banco como Credit Suisse, con el riesgo sistémico que tiene, por lo que comentaba, porque al final es un banco activo en derivados, un banco con, bueno, un black box, como era Lehman en su día, ¿no? Es algo que tiene que intervenirse de alguna forma. Como tú dices, pues si cada vez que alguien cae se interviene y se cubre los depósitos y no existe riesgo, pues al final tener el dinero en depósitos es un risk free. Es en teoría como tenerlo en deuda americana. A ver, yo creo que hay que buscar soluciones y sobre todo teniendo en cuenta las turbulencias que ya vivimos la semana pasada, esta vez le toca a Europa. Credit Suisse no es la primera vez que tiene problemas, recordemos, ya los CDS han estado bastante elevados, desde luego que no a estos niveles, pero ya ha habido run hace bastantes meses, ha vuelto ahora y si se pone un parche, una solución, está por ver qué medidas se van a tomar, seguramente lo veamos mañana, no descartes que pueda volver a haber problemas dentro de unos meses. Lo que está claro es que el banco no está controlado, hay problemas, hay run y el mercado es muy emocional. Cuando suenan los problemas, si tienes depósitos o si tienes dinero invertido en ese banco, el problema que hay es que la retirada es en masa. No solo de los depósitos, sino de las inversiones, la liquidación en general, que es el principal motivo por el que quiebran los bancos. Es decir, Silicon Valley, perdón, que estaba diciendo Singular Bank, Silicon Valley Bank la semana pasada, si no hubiera habido la fuga masiva de depósitos, habría aguantado. El banco estaba capacitado para aguantar, pero el problema que tienen los bancos es que funcionan como funcionan y si se pierde la confianza, se caen. Entonces, bueno, está por ver cuál es la solución. Está claro que ahora mismo el sistema está en un punto bastante delicado, que la economía no es tan sólida como nos intentaban hacer ver los primeros meses de 2023 y también es algo que comentábamos aquí. O sea, el escenario que decíamos es, si en 2019 nos plantean el escenario más negativo posible para Europa y decimos que está una pandemia que viene y va sin controlar, una guerra en Ucrania, una inflación subyacente al 6%, riesgo sistémico 2 semanas consecutivas, desde luego que pensaríamos, ese escenario es apocalíptico. La realidad es que los índices europeos ahora mismo están a un 6% de máximos históricos. Entonces, bueno, creo que hay bastante optimismo, al menos los últimos meses, y está por ver si las cosas consiguen estabilizarse. Qué bueno esto que comentas, Carlos. Bueno, tampoco lo hubiésemos imaginado en 2019, yo creo, entre pandemia, ahora una inflación que no veíamos en décadas, ahora lo de los bancos. Bueno, está siendo sin duda años donde uno gana bastante experiencia, sobre todo, diría yo. Claro, Rodrigo, te aprovecho para preguntar a ti, este mensaje que lanzan los bancos, ahora que están en discusiones, Suiza está manteniendo conversaciones para ver cómo estabiliza Credit Suisse, si hubiese otro rescate, es que se les está diciendo a los bancos literalmente, oye, coge riesgo, asume riesgo, invierte el capital de tus clientes, asume mayor riesgo, porque si en algún momento no puedes cubrir los depósitos, estaremos nosotros para salvarte. Totalmente. De hecho, los bancos que hacen, lo que quieren hacer muchos bancos es llegar a ser banco sistémico. Las reglas se escriben, pero también se borran y se vuelven a crear otras reglas. El mundo no funciona con idealismo, el mundo funciona con la realpolitik, que esto es quien puede, hace, quien tiene poder, manda. Así funciona el mundo, mucha gente se disgusta porque dice esto no es justo, deberían haber quebrado. Es que el mundo no funciona con la justicia. Ellos harán todo lo posible por rescatar a los bancos, harán todo lo posible por mantener la estafa Ponzi, por mantener el status quo. Las élites, y no es un tema conspiranoico, es el status quo mantendrá con uñas y dientes el sistema. Dicho esto, al final, el ciudadano común, ¿qué puede hacer para protegerse? Yo siempre digo oro, Bitcoin,
tener dólares por el tema de la deflación de dólares actualmente, pero veremos cambio de normativas, cambio de legislación, rescates y siempre en favor de los que tienen muchos capitales y en perjuicio del ciudadano común. Esto es lo que vamos a ver y es la tónica de lo que va a suceder. Yo creo que por otra parte también lo que va a haber es sobre todo concentración dentro del sector bancario. Como los errores dentro del sistema financiero son tan grandes, la única forma de continuar pegando patadas a la lata que tenemos actualmente es ir uniendo bancos. Seguimos uniendo bancos, porque así, en teoría, las instituciones financieras podrán controlar mejor el riesgo que tienen. Inevitablemente esto en el largo plazo va a acabar colapsando, no se sabe cuándo, pero al final esto es como el día de la marmota. Vamos a volver a ver no sé si un 2008, pero sí una crisis financiera y será recurrente. Y el crecimiento que tenemos en Europa y en Estados Unidos es tan deplorable desde el 2008 que este sistema basado en deuda es realmente insostenible en largo plazo, sin rescates. Si no, ya estaríamos quebrando, si no hubieran hecho nada. Aprovecho para comentarte algo, Rodrigo, a ver si me das una opinión rápida. Decía Ray Dalio, se pronunciaba sobre la quiebra de Silicon Bank, y decía que estamos dentro de ese ciclo, analizaba ese ciclo de deuda, tanto el ciclo a corto plazo como el ciclo a largo plazo, y decía, bueno, el ciclo a largo plazo normalmente dice que hay un colapso cada 75 años, una reestructuración grande, el de más a corto plazo es cada 25, y decía en su newsletter que básicamente lo que está pasando es que está habiendo una contracción de ese ciclo de crédito, pero que los bancos centrales no van a permitir que se contraiga, que van a volver a salir, que van a volver a imprimir y que eso derivará en que el ciclo grande acabe peor. Puede ser. Yo personalmente creo que el Banco Central no tiene la capacidad de inyectar liquidez dentro del sistema, porque como lo que hemos visto con Japón desde los años 90, QEs masivos, pero Paul Krugman decía, no, es que hay que hacer más estímulos, y nunca llegaba a la inflación, hasta la subida de precios dentro de Japón. Entonces, yo creo que los bancos centrales no tienen la capacidad para dar créditos, para estimular la economía como nos quieran hacer creer, porque cuando vimos, por ejemplo, los fondos Next Generation, que les daban la lluvia de millones a España, España no ha sido capaz de meter todo ese dinero dentro de la economía. Entonces, claro, cuando la creación de dinero, la creación de inyectar liquidez, de inyectar sangre dentro de la economía, lo tienen los bancos comerciales y los bancos no se fían, tienen miedo de quebrar, es muy difícil que inyecten todo ese dinero, salvo que se pongan ya a imprimir papelitos al estilo de la República de Weimar y empiecen a dar helicóptero monetario a todas las cuentas de los ciudadanos, que quizá es por donde van con las CBDC, con las divisas digitales. El día de mañana que te manden 5.000 euros o una renta, una paga a cada cuenta de cada ciudadano. Nos decía nuestro compañero Gabriel Montalto una teoría un poco conspiranoica que decía que todo esto es creación de los bancos centrales para que el sistema colapse y entonces colocarnos las monedas digitales, ¿no? Pero bueno, ahora hablamos de ese tema. John, quería preguntarte opiniones sobre todo esto, sobre el posible rescate que va a realizar Suiza. Estamos a la espera, obviamente, dicen que están barajando opciones, veremos si no lanzan un comunicado pronto. Ha sido más rápido de lo que esperaba, tengo que admitir. Si sale durante el día de hoy, la verdad que ha sido en tiempo récord. ¿Qué opinas? ¿Es realmente lo correcto a hacer? Bueno, tal y como está la situación, lo más probable es que haya un rescate, una adquisición o alguna medida similar para tratar de contener todo el tema de Credit Suisse. A ver, es cierto que los bancos centrales, la Fed la semana pasada y en este caso el Banco de Suiza, se están dando bastante prisa por parchear los agujeros para evitar que el tanque se explote e inunde todo el sistema financiero. Es una buena señal la rapidez, pero es una mala señal el que estemos en estos problemas. Sí creo que el Banco Central Europeo, tal vez antes de que acabe explotando todo, vaya a poner en marcha un programa similar al de la Reserva Federal para evitar que haya problemas dentro del mercado bancario europeo.